Queridos compañeros hegemónicos y diversos, les presento a don Matías Martínez, un compañero nuestro nacido con sexo varón, socializado masculino como nosotros. Don Matías Martínez es juez del registro civil y vamos a escuchar este breve reportaje sobre don Matías para entender por qué razón le hemos traído hoy a este canal de YouTube. Escuchen, por favor. Se llama Matías Martínez y es el primer juez de España que rechaza una solicitud de cambio de sexo registral por fraude de ley y un profundo abuso del derecho. Desde que entró en vigor la ley trans, Matías Martínez ha aprobado una decena de cambios de sexo y ha denegado 6 en una ocasión porque el solicitante manifestó claramente que el cambio de sexo le iba a beneficiar en las oposiciones. Bienvenido. ¿Qué tal? Quería preguntarle, en primer lugar, inconvenientes de la ley. Bien, en primer lugar, esta ley es necesaria. Era necesario flexibilizar los requisitos para el cambio de sexo de aquellas personas que desde que nacen sienten que el sexo asignado no le corresponde, ¿no? Como es el caso de las personas trans. No podemos olvidar que la ley anterior, la ley del año 2007, establecía como requisitos para la rectificación del sexo o para el cambio de sexo que la persona se sometiera a 2 años de tratamiento de hormonación y que un médico la diagnosticase con disforia de género, lo cual era excesivo. Ahora bien, esta ley, la Ley 4 año 2023, para la igualdad efectiva de las personas trans, no es clara a la hora de determinar en qué casos y en qué supuestos procede aceptar o denegar la solicitud, ni siquiera a la hora de determinar si podemos los jueces de registro civil denegar la solicitud. Vale, ahora vamos con la segunda pregunta que va enlazada con esta. ¿Mayores problemas? El mayor problema que tiene la ley trans, bueno, en primer lugar es preciso matizar que esta ley es muy amplia. Aparte de la rectificación del sexo, regula de más otras cuestiones, como puede ser la igualdad de las personas trans en el ámbito social, en el ámbito de la salud y en el ámbito laboral. Y en materia de rectificación nos encontramos con el principal problema, en mi opinión, que es determinar si procede o no la denegación en casos fraudulentos y cómo podemos los jueces de registro civil apreciarlo. Luego, también hay que tener en cuenta que esta ley permite al solicitante presentar la solicitud en cualquier registro civil. Es decir, el solicitante del cambio de sexo puede pedir el cambio de sexo ante cualquier juez de registro civil que él elija. Esto es una anomalía en nuestro Estado de Derecho, porque la Constitución impide que los ciudadanos tengan jueces a la carta y piden que el ciudadano acuda donde el juez que sabe que va a opinar a su favor. Por otro lado, ha de tenerse en cuenta que, dada la norma, cuando un juez de registro civil deniega la solicitud de cambio de sexo, el solicitante fraudulento en su caso, puede acudir a otro juez y solicitarlo. Porque no tenemos forma humana los jueces de registro civil de saber si otro compañero lo ha denegado con anterioridad. Entiendo que uno de los mayores problemas, bueno, lo ha resumido usted perfectamente, también es el mal uso que determinada gente puede hacer de la norma, Eso es. A ver, los jueces estamos para tutelar los derechos de las personas y resolver sus problemas, pero también para impedir que a través del abuso, que a través del fraude de ley se vulneren los derechos que determinados colectivos han tardado muchos años en conseguir, como las mujeres y las personas trans. El uso fraudulento de esta ley, el uso fraudulento del cambio de sexo, lo que tiene por finalidad es beneficiarse en general de las medidas de discriminación positiva, que son aquellas medidas que establece la ley que tienden a garantizar la igualdad entre hombres y mujeres, como en el caso de acceso al empleo público, como bien decías al inicio del telediario, en el que se establecen pruebas físicas diferentes para mujeres y hombres en aras de garantizar la igualdad. Y también no puede obviarse que hay algunos sujetos que están tratando de utilizar esta ley para evitar que se les aplique la ley de violencia sobre la mujer. Vale. Soluciones. Solución, en mi opinión, la más sencilla, que puede que no sea la correcta, pero es mi opinión después de haberlo pensado mucho, es que la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública dicte una instrucción más clara de la que dictó ya, determinando en qué casos y en qué supuestos procede la denegación por fraude de ley, y dándonos pautas a los jueces encargados de registro civil. ¿Por qué se deniegan? Ahora mismo. Sí, ahora mismo, los que estamos denegando consideramos, en primer lugar, que teniendo en cuenta el tenor de la ley y la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, el derecho a la rectificación del sexo corresponde única y exclusivamente a las personas trans.
Por lo tanto, si esa persona no es trans, no tiene derecho a rectificar su sexo. Por otro lado, también a nosotros, los jueces de registro civil, se nos aplica la ley de registro civil y establece que tenemos la obligación de velar porque el registro civil se corresponda con la realidad. En suma, estamos aquí para tutelar los derechos de los ciudadanos y evitar el abuso. Tengo que hacerle una última pregunta, a ver si me la puede responder. Usted, al dictar este auto, son varios, ¿temió ser juzgado? Hombre, teniendo en cuenta de que estos autos han sido muy meditados, sinceramente es lo que más trabajo me ha llevado desde que soy juez, porque la ley entró en vigor en primavera, empezaron a llegar estas peticiones de cambio de sexo y nos vimos en una situación, todos los compañeros jueces de registro civil, en que no sabíamos qué hacer. Porque, insisto, la ley dice que el solicitante comparecerá ante el juez encargado de registro civil y manifestará que no está conforme con el sexo asignado a nacer, pero no establece ningún otro requisito para la rectificación y nos encontramos con la circunstancia de que no sabíamos si podíamos denegar o no. Pero hay que tener en cuenta que la ley hay que interpretarla en conjunto con el resto del ordenamiento jurídico y la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Por lo tanto, algunos nos hemos inclinado por la denegación en caso de fraude. Muchísimas gracias a usted por estar aquí. Muchas gracias. Un placer. Pues bien, ya han escuchado ustedes, mis queridos amigos, el discurso de el juez don Matías. Miren ustedes, yo apelo a su sentido común. Vamos a decir, a la tranquilidad de ser capaz de observar si algo tiene sentido o no. Y por eso les invito a leer esta frase. Como no te gusta el arroz con leche, te meto un ladrillo por debajo de la puerta. Uno puede estar intentando darle vueltas a una frase de este tipo todas las veces que quieras. Incluso buscar en subtexto lo que se pretende con esta frase. Uno puede intentar entender lo que dice el juez don Matías Martínez. Entender qué subtexto hay debajo. No lo intenten ustedes. Lo que dice Matías Martínez no tiene sentido. Simple y llanamente no tiene sentido. Y cuando se realizan discursos de este tipo, pues simplemente cuando no se quiere decir la verdad. Es una práctica muy humana, ocultacionista, cuando no se quiere decir la verdad. Cuando no se quiere decir la verdad, se dicen cosas sin sentido. El juez don Matías Martínez declara que ha aprobado 10 casos de cambio de sexo registral y ha denegado 6. Y dice además que la ley trans tiene dificultades. Pero lo que no quiere decir, y lo piensa don Matías Martínez, es que la ley trans es impracticable. Se autorreferencia y por tanto no tiene solución, no es practicable. Por mucho que la pongamos en contexto de ordenamiento jurídico. Y él lo sabe. Él sabe que esa ley no sirve desde un punto de vista del ejercicio de su función como juez. Pero no lo quiere decir. No lo quiere decir porque no lo quiere decir. Y por eso desarrolla un discurso muy parecido al de como no te gusta el arroz con leche, te meto un ladrillo por debajo de la puerta. Que son discursos con mensajes conectados donde no existe ninguna conexión. El juez don Matías Martínez dice que esta ley está hecha solo para las personas trans. Pero la ley se autocontiene diciendo que una persona trans lo es simplemente por su declaración. No tiene solución. Soy una persona trans porque declaro que soy una persona trans, pero esta ley solo está hecha para las personas trans.
No le den más vueltas. No se sostiene. Y al final este hombre, con buena o mala intención, acaba asumiendo la labor de, desde fuera, observar al ciudadano o ciudadana que se presenta ante él y decidir él si esa persona es trans o no. Y sus argumentos para decidirlo solo están en su cabeza. Por eso, como no te gusta el arroz con leche, te meto un ladrillo por debajo de la puerta. Buen intento, señor juez, buen intento, don Matías, pero no tiene sentido lo que has dicho. No lo tiene. Vamos a volver a escucharlo otra vez desde esta perspectiva, para observar tranquilamente desde nuestro sentido común todas las contradicciones que este breve discurso del juez Matías Martínez, todas las contradicciones que se encierran en nuestras pocas palabras. Escuchémoslo de nuevo. Se llama Matías Martínez y es el primer juez de España que rechaza una solicitud de cambio de sexo registral por fraude de ley y un profundo abuso del derecho. Desde que entró en vigor la ley trans, Matías Martínez ha aprobado una decena de cambios de sexo y ha denegado 6 en una ocasión porque el solicitante manifestó claramente que el cambio de sexo le iba a beneficiar en las oposiciones. Hola, buenas tardes. Bienvenido. ¿Qué tal? Quería preguntarle, en primer lugar, inconvenientes de la ley. Bien, bueno, en primer lugar, esta ley es necesaria. Era necesario flexibilizar los requisitos para el cambio de sexo de aquellas personas que desde que nacen sienten que el sexo asignado no le corresponde, ¿no? Como es el caso de las personas trans. No podemos olvidar que la ley anterior, la ley del año 2007, establecía como requisitos para la rectificación del sexo o para el cambio de sexo que la persona se sometiera a 2 años de tratamiento de hormonación y que un médico la diagnosticase con disforia de género, lo cual era excesivo. Ahora bien, esta ley, la Ley 4 año 2023, para la igualdad efectiva de las personas trans, no es clara a la hora de determinar en qué casos y en qué supuestos procede aceptar o denegar la solicitud, ni siquiera a la hora de determinar si podemos los jueces de registro civil denegar la solicitud. Vale, ahora vamos con la segunda pregunta que va enlazada con esta. ¿Mayores problemas? El mayor problema que tiene la ley trans, bueno, en primer lugar es preciso matizar que esta ley es muy amplia. Aparte de la rectificación del sexo, regula de más otras cuestiones, como puede ser la igualdad de las personas trans en el ámbito social, en el ámbito de la salud y en el ámbito laboral. Y en materia de rectificación nos encontramos con el principal problema, en mi opinión, que es determinar si procede o no la denegación en casos fraudulentos y cómo podemos los jueces de registro civil apreciarlo. Luego, también hay que tener en cuenta que esta ley permite al solicitante presentar la solicitud en cualquier registro civil. Es decir, el solicitante del cambio de sexo puede pedir el cambio de sexo ante cualquier juez de registro civil que él elija. Esto es una anomalía en nuestro Estado de Derecho, porque la Constitución impide que los ciudadanos tengan jueces a la carta y piden que el ciudadano acuda donde el juez que sabe que va a opinar a su favor. Por otro lado, ha de tenerse en cuenta que, dada la norma, cuando un juez de registro civil deniega la solicitud de cambio de sexo, el solicitante fraudulento en su caso, puede acudir a otro juez y solicitarlo, porque no tenemos forma humana los jueces de registro civil de saber si otro compañero lo ha denegado con anterioridad. Entiendo que uno de los mayores problemas, bueno, lo ha resumido usted perfectamente, también es el mal uso que determinada gente puede hacer de la norma, Eso ¿no? Eso es. A ver, los jueces estamos para tutelar los derechos de las personas y resolver sus problemas, pero también para impedir que a través del abuso, que a través del fraude de ley se vulneren los derechos que determinados colectivos han tardado muchos años en conseguir, como las mujeres y las personas trans. El uso fraudulento de esta ley, el uso fraudulento del cambio de sexo, lo que tiene por finalidad es beneficiarse en general de las medidas de discriminación positiva, que son aquellas medidas que establece la ley que tienden a garantizar la igualdad entre hombres y mujeres, como en el caso de acceso al empleo público, como bien decías al inicio del telediario,
en el que se establecen pruebas físicas diferentes para mujeres y hombres en aras de garantizar la igualdad. Y también no puede obviarse que hay algunos sujetos que están tratando de utilizar esta ley para evitar que se les aplique la ley de violencia sobre la mujer. Vale. Soluciones. Solución, en mi opinión, la más sencilla, que puede que no sea la correcta, pero es mi opinión después de haberlo pensado mucho, es que la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública dicte una instrucción más clara de la que dictó ya, determinando en qué casos y en qué supuestos procede la denegación por fraude de ley, Vale. y dándonos pautas a los jueces encargados de registro civil. ¿Por qué se deniegan? Ahora mismo. Sí, ahora mismo, los que estamos denegando consideramos, en primer lugar, que teniendo en cuenta el tenor de la ley y la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, el derecho a la rectificación del sexo corresponde única y exclusivamente a las personas trans. Por lo tanto, si esa persona no es trans, no tiene derecho a rectificar su sexo. Por otro lado, también a nosotros, los jueces de registro civil, se nos aplica la ley de registro civil y establece que tenemos la obligación de velar porque el registro civil se corresponda con la realidad. En suma, estamos aquí para tutelar los derechos de los ciudadanos y evitar el abuso. Tengo que hacerle una última pregunta, Ujú. a ver si me la puede responder. Usted, al dictar este auto, son varios, ¿temió ser juzgado? Hombre, teniendo en cuenta de que estos autos han sido muy meditados, sinceramente es lo que más trabajo me ha llevado desde que soy juez, porque la ley entró en vigor en primavera, empezaron a llegar estas peticiones de cambio de sexo y nos vimos en una situación, todos los compañeros jueces de registro civil, en que no sabíamos qué hacer, porque, insisto, la ley dice que el solicitante comparecerá ante el juez encargado de registro civil y manifestará que no está conforme con el sexo asignado al nacer, pero no establece ningún otro requisito para la rectificación y nos encontrábamos con la circunstancia de que no sabíamos si podíamos denegar o no. Pero hay que tener en cuenta que la ley hay que interpretarla en conjunto con el resto del ordenamiento jurídico y la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Por lo tanto, algunos nos hemos inclinado por la denegación en caso de fraude. Muchísimas gracias A usted. por estar aquí. Muchas gracias. Un placer. Todo realmente igual es más sencillo y menos complejo de lo que nos hacen creer a veces para no transformar las cosas. ¿Qué es que es tan complejo? ¿Dónde está la complejidad? Os quedasteis todos los derechos y nos dejasteis sin ninguno. Dime dónde está la complejidad. Rousseau, no es nada complejo, es muy sencillo. Quiero el poder para mí y lo quiero sobre vosotras. ¿Para qué? Para que mi vida sea más fácil y agradable. Y punto. Esto es Diálogos sobre la masculinidad, reflexiones autocríticas sobre el constructo masculino en todas sus formas, hegemónico o diverso, con agenda radical abolicionista.